Ok. Entonces, este tema que vamos a comenzar es el tema de traducción. Y acuérdense que todo el tiempo hemos estado hablando de la expresión genética. Y les había yo dicho que la expresión genética consistía de dos partes. O sea, cuando estamos hablando de expresión genética era que queríamos sintetizar el producto final del gen. Si era un gen de RNA, entonces íbamos a tener un RNA funcional. Si era un gen para proteína, entonces íbamos a tener una proteína funcional. Y habíamos quedado que la primera parte de eso era que teníamos que sacar la información genética que estaba contenida en el DNA y sintetizar un RNA. Y que este fenómeno se llamaba transcripción. Y luego de la transcripción teníamos que hacer la maduración de ese RNA. Entonces vimos que estábamos hablando de un gen que codificaba para una proteína, la maduración de ese gen ocurría, estábamos hablando solo en eucariotes, e incluía la adición del CAP, la adición de la colita de poliadenilación y la eliminación de intrones y exones. Y esta flecha ahora tiene más sentido, que es lo que les decía yo, maduración de los RNAs. Y en este caso, aunque aquí les pongo un ribosoma, me refiero a los RNAs ribosomales y de transferencia, que ya vieron ustedes que tanto en eucariontes como en procariontes tienen un proceso de maduración para poder ser funcionales. Entonces ahora nos vamos a enfocar en la segunda parte de la expresión de los genes, que es este de aquí. Y es a lo que le llamamos traducción, en donde a partir del RNA mensajero queremos sintetizar una proteína. La traducción, la definición, digamos, de traducción sería esta. El proceso de traducir la secuencia de RNA mensajero en una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a usar la información que está contenida en este RNA mensajero para sintetizar una proteína con una estructura y con una secuencia de aminoácidos y una estructura definida. Y el proceso por el que paso de aquí para acá se llama traducción. Ahora acuérdense, no, cuando digo paso no me refiero a que esto se convierte en esto. No, acuérdense que no dicen de RNA paso a proteína, sino utilizo la información que está aquí para sintetizar esto. La información es lo que fluye. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le llamamos traducción? Si consideráramos que el mensaje está codificado en un lenguaje, o que la información está codificada en un lenguaje, en este caso el RNA, el mensaje o la información que tiene, está codificada en nucleótidos. Y queremos hacer una traducción porque es literal como si cambiáramos de lenguaje. La información que está en el lenguaje de nucleótidos, ahora la queremos tener en el lenguaje de aminoácidos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Chicos, ¿alguien? Sí, profesor. Ok, sí ven mi cursor, ¿verdad? Rojo. Sí, sí se ve. Sí, Ok. profe. Sí, profesor. Entonces, para que se den una idea de cuál es la importancia de la traducción, nada más les menciono algunos hechos. Prácticamente el 90% de la energía de la célula es mucho. Se utiliza en la síntesis de proteínas. ¿Qué tan rápido es el proceso? En E. coli, la síntesis de una proteína que tenga 100 aminoácidos se puede hacer en 5 segundos. Tercero, es un proceso extremadamente complejo. Extremadamente complejo en el sentido de cuántas moléculas están involucradas en traducir una sola secuencia de RNA a proteína. Y aquí les pongo algunas de ellas. Se requieren al menos 70 proteínas ribosomales, al menos 20 proteínas que activan los aminoácidos, más de 12 proteínas que están auxiliares en la activación o en el ensamble de los ribosomas, más de 100 proteínas que están encargadas del procesamiento de las proteínas, por ahí de entre 30 y 40 RNAs de transferencia. Y ya saben, los 3 RNAs ribosomales que usualmente se encuentran en el ribosoma. Entonces, consideración nada más es para que se den cuenta de cuán complejo es el proceso, aunque en realidad lo vamos a ver nosotros de manera muy simplificada. Los elementos que ustedes tienen que tener claros y que están involucrados en la traducción son varios. Lo primero que tienen que tener tienen que tener el mensaje en forma de RNA mensajero. ¿Ok? Tienen que tener un RNA y no solo eso, ese RNA tiene que estar maduro. ¿Sí? En el caso de los procariontes no es importante hacer esta aclaración, porque acuérdense que los RNAs mensajeros de procariontes no requieren ninguna maduración.
Pero en el caso de los eucariotes, tenemos que tener en cuenta que ese RNA ya debe de tener el CAP en el extremo 5', ya debe de tener la cola de polialilación en el extremo 3', y ya no debe de tener ningún intrón. La segunda cosa que necesitamos es una molécula que le llamaron en inicio molécula adaptadora. Y aparte aquí les pongo activada. Ahorita vamos a ver por qué les digo que es activado. La importancia de los RNAs de transferencia y el hecho de que sea una molécula adaptadora es que la molécula que hace literal la traducción o que puede, digamos, deducir la equivalencia entre un RNA entre un nucleótido, o más bien entre un conjunto de nucleótidos y un aminoácido, es el RNA de transferencia. Por un lado, en este lado que está aquí, que es lo que le llaman el brazo del codón, digo del anticodón, esta parte puede entender el mensaje que está escrito en el tRNA, porque puede formar puentes de hidrógeno con partes del tRNA. Y por el otro lado, esta parte que está aquí, es la que le llamaban el brazo del aminoácido, y aquí es donde está un aminoácido unido. Por eso aquí dice molécula adaptadora de tRNA activado. Cuando decimos que un tRNA está activado, significa que tiene aquí pegado el aminoácido correspondiente al anticodón que está en esta región. Entonces, la molécula que hace literal la traducción entre el lenguaje de nucleótidos y el lenguaje de aminoácidos sería el tRNA. Por otro lado, necesitamos un complejo supramolecular, que es la molécula catalizadora, y en este caso es la catalizadora porque es la que va definiendo qué tRNA nuevo entra en el siguiente sitio para formar el enlace peptídico. Ustedes se acuerdan que una proteína no es otra cosa más que un polímero de aminoácidos, en donde los aminoácidos que están unidos tienen cierto orden. El orden lo determina el RNA mensajero, quien dice cuál aminoácido corresponde a una cierta secuencia de nucleótidos es el tRNA, y quien cataliza la formación del enlace peptídico, o sea, que une un aminoácido con el otro, es precisamente el ribosoma. En este caso, esto es lo que estoy mostrando aquí. Y finalmente se requiere de una cosa más. Si estuviéramos hablando de una traducción literal, y ustedes quisieran traducir algo, necesitan tener un diccionario. O sea, ¿cuál es el código de nucleótidos que corresponden a un aminoácido determinado? Y a eso es a lo que le llamamos el código genético. ¿De acuerdo? Hay una cosa más que no está mencionada aquí. Y es, ¿se acuerdan que les dije que prácticamente el 90% de la energía de una célula se utilizaba para la síntesis de proteínas? La síntesis de las proteínas requiere una cantidad increíble de energía. Y la energía de la célula usualmente está en forma de ATP o de algún otro nucleótido trifosfato. En el caso de la síntesis de proteínas, uno de los que son súper importantes es el GTP, que sería el equivalente a ATP, pero en lugar de tener adenina en el nucleótido, tiene guanina. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces vamos a verlo por partes. Un ribosoma, les decía, es el complejo supramolecular que está encargado de la síntesis de proteínas. Y está compuesto de dos partes, una subunidad grande y una subunidad pequeña. ¿Ok? La grande obviamente es más grande, la pequeña es más pequeña. Esta sería la subunidad grande del ribosoma. Esta sería la subunidad pequeña del ribosoma. Un ribosoma está compuesto de RNA y proteínas. ¿Sí? Y aquí les pongo 65% del ribosoma es RNA y 35% del ribosoma son proteínas. De hecho, lo que están viendo aquí es una representación esquemática de un ribosoma. Estas cosas que ustedes ven como más azules y que parecen listoncitos, todo esto son proteínas ribosomales. O sea, son proteínas que están allí y forman parte del ribosoma. Pero la mayor parte del ribosoma es esto que tiene más bien como volumen. O sea, que no se ve como un listón, sino más bien como bolitas. Todo esto que están viendo aquí es RNA. Y lo mismo sucede con la subunidad pequeña del ribosoma. En este caso, estos que parecen chinitos aquí, que están como más cafés, son proteínas ribosomales, y todo esto que está aquí, todo lo que está como más sólido, es RNA.
De hecho, este es un RNA ribosomal, este es otro RNA ribosomal. Si ustedes quisieran tener un ribosoma activo, o un ribosoma que está justo en el medio de hacer la síntesis de proteínas, tiene que tener unido en alguna parte un RNA mensajero y los RNAs de transferencia. Tiene sitios específicos para la unión del tRNA. Por ejemplo, aquí, este pedazo que está aquí, nada más es un ejemplo de un segmento del tRNA. En realidad, todo el tRNA debería de estar como hasta acá y hasta acá. Este nada más es un ejemplo para que vean por dónde está pasando el tRNA. Y estos tres verdes que están aquí son RNAs de transferencia. Un ribosoma puede tener unidos hasta 3 RNAs de transferencia en un momento dado. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El ribosoma tiene una estructura tridimensional súper compleja. Y de hecho, la parte catalítica del ribosoma se encuentra justo en esta parte. Lo que quiere decir es que quien lleva la función catalítica del ribosoma no son las proteínas ribosomales, sino es el RNA ribosomal. Podríamos considerarlo incluso una ribosima. Lo que yo les estoy mostrando aquí es un ejemplo en 2D de cuál es la estructura o cuáles son las puentes de hidrógeno que hacen que se forme esta estructura tridimensional en este RNA. Toda esta cosa que ustedes están viendo aquí, no, de hecho este es el 16S entonces de la subunidad pequeña. Todo lo que están ustedes viendo aquí en sólido, que les estoy diciendo que es RNA, en realidad es una sola molécula de RNA. Fíjense que aquí está su 5' y aquí está el 3'. Y para que adquiera esta estructura tridimensional, lo que está haciendo es que diferentes regiones de la misma molécula forman puentes de hidrógeno con otras regiones de la misma molécula. Todos estos que están pintados como rayitas son puentes de hidrógeno entre una parte de la molécula y otra parte de la molécula. Y cuando esto lo pasamos, o sea, así lo vemos en 2D, si lo viéramos en 3D, veríamos esto. ¿Sí? Ahora, la subunidad pequeña del ribosoma, tiene al 16S y en procariontes tiene alrededor de 21 proteínas, que son todas estas que están aquí. Este otro tiene 2 RNAs ribosomales, el RNA ribosomal 23S y el RNA ribosomal 5S. Y debe de tener alrededor de 36 proteínas para que sea una subunidad funcional. ¿Se acuerdan que en la parte de modificaciones a los RNAs ribosomales, les dije que desde que se estaba ensamblando o estaba adquiriendo su procesamiento en el nucleolo, ya estaba ensamblado con un conjunto de proteínas. Ese conjunto de proteínas, de las que les hablé, son estas proteínas ribosomales que están ahí. Cuando estamos viendo lo completo, se asocian la subunidad grande del ribosoma y la subunidad pequeña del ribosoma. Aquí otra vez ven el RNA mensajero, que debería de estar pasando por el medio de este canal entre las dos unidades. Aquí están los RNAs de transferencia otra vez. Y cuando están unidos, en caso de procariontes, decimos que este es un ribosoma 70S. Los ribosomas procariontes y eucariontes están extremadamente conservados. ¿A qué me refiero? La maquinaria que sintetiza proteínas y el hecho de que sea un RNA que está haciendo la función catalítica para formar el enlace peptídico entre un aminoácido y otro es extremadamente antigua. Probablemente el primer organismo que logró hacer eso, el primer organismo que podríamos considerar una célula viva, ya tenía una maquinaria muy similar a esto. Entonces, está tan conservado que los ribosomas eucariontes y procariontes son casi iguales. O sea, casi idénticos en el sentido de que los dos están formados por una subunidad grande, una subunidad pequeña. La mayor parte del ribosoma es RNA. Varía el número de proteínas que tiene, si estamos hablando de un eucarionte o un procarionte. Y por lo general, el ribosoma, más bien, siempre, el ribosoma de eucariontes es mucho más grande, porque tiene más proteínas y porque los RNAs que lo forman son más grandes. Entonces, diferencias entre ribosomas procariontes y eucariontes son estas. Los RNA ribosomales en eucariontes son más largos, los ribosomas en eucariontes tienen más proteínas, y por lo tanto los ribosomas eucariontes son más grandes. De hecho, si lo viéramos esquemáticamente, un ribosoma procarionte pesa
El peso es relativo, no quiero meterme en la parte de los Sverbex, pero tengan en cuenta que este es más grande. Si esta fuera una unidad para medir, o de hecho es una unidad para medir tamaño, o más bien densidad, esto nos indica que este es mucho más grande que este. Pero los dos están compuestos de una subunidad grande y una pequeña. Si los separamos en los dos casos, esta sería la subunidad grande del ribosoma bacteriano y tiene dos RNAs, el 23S, el 5S y alrededor de 34 proteínas. La subunidad pequeña tiene un RNA y alrededor de 21 proteínas. Ahora lo comparan con este. La subunidad pequeña en eucariotes tienen un RNA, que en este caso le dicen 18S porque es más grande, y si quieren ver qué tan más grande, este tiene 1540 nucleótidos, este tiene alrededor de 1900 nucleótidos. Entonces, en general es más grande la secuencia. El número de proteínas que tiene es más grande. Este tiene 21, este tiene 33. Y lo mismo ocurre en el caso de la subunidad grande del ribosoma. De hecho, en el caso de la subunidad grande del ribosoma eucariote, tiene 3 RNAs. El 28S, el 5S y el 5.8S. De hecho, esta subunidad o este RNA ribosomal en eucariotes es muchísimo más grande que este. Serían más o menos los homólogos, o sea, los que hacen la misma función. Este tiene 2900 nucleótidos, este tiene 4700 nucleótidos. ¿Sí? Entonces, los ribosomas hacen la misma función. Técnicamente son muy parecidos, pero tienen ciertas diferencias. El de eucariotes es más complejo. Y obviamente eso ya se lo esperaban porque todo lo que hemos visto en eucariotes es mucho más complejo. Ahora, súper sobresimplificando todo esto, podríamos dibujar un ribosoma como eso. Y es importante o más bien les pongo este diagrama porque quiero aclarar un par de cosas. Primero, aquí lo que están viendo es una subunidad grande y una subunidad pequeña. No importa si estamos hablando de procariotes o eucariotes, tenemos la misma cosa. ¿Se acuerdan que en una diapositiva anterior les había yo enseñado que un ribosoma funcional, o sea, ya que estaba traduciendo, podría tener 3 tRNAs unidos en un momento dado? Eso es porque tiene 3 sitios en los que puede unir tRNAs, que son estos sitios que están marcados como E, P y A, y así se llaman. O sea, el sitio A, el sitio P, el sitio A. Se forman los sitios cuando están unidas las dos moléculas, tanto la pequeña, más bien las dos subunidades, cuando la subunidad pequeña se une con la grande. Y a este lugar le llaman el sitio A o del aminoácido. Este es el sitio P o del peptidil y este es el sitio E o de salida. Se llaman así porque los tRNAs que tienen pegado el aminoácido que se va a polimerizar llegan primero a este sitio. Luego se forma el enlace peptídico entre el tRNA, entre el aminoácido que tiene el tRNA de aquí con el aminoácido que está pegado al tRNA de acá, se forma aquí. Por lo tanto, este es el sitio P, porque se forma el enlace peptídico. Y de hecho, el péptido queda unido en este sitio. Y luego este sitio E es de salida porque una vez que se formó el enlace peptídico, el tRNA se va a liberar. No se preocupen tanto por esto, lo vamos a ver adelante, pero lo que quiero que tengan claro es que hay 3 sitios bien definidos dentro del ribosoma. El sitio del aminoácido, el sitio del peptidil y el sitio de salida, que son estos que están marcados aquí. La proteína que se va sintetizando sale por este canal que está dibujado muy burdamente acá. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a analizar un poquito más otro de los elementos que se requieren para la transcripción, que es el RNA mensajero. Y les pongo este dibujo para que se acuerden que cuando estoy hablando del RNA mensajero en toda esta parte de la traducción, estoy hablando de este RNA mensajero. ¿Ok? Del RNA mensajero que ya está maduro. Ya no tiene intrones y ya tiene sus modificaciones post-transcripcionales. Este sería el transcrito primario. Ahora, lo primero que tenemos que entender y que tener súper claro es que siempre que estamos hablando de biología molecular hay que tener en cuenta cuál es la dirección de la cadena que estamos leyendo. ¿Ok? Ya ustedes están familiarizados con este esquema, en donde si tenemos una cadena de DNA,
Una de las hebras va a ser la codificante, la otra es la que funciona como molde, y aquí está el promotor. ¿Sale? Y luego les había yo dicho, perdón, aquí funciona, esta es la cadena molde y se va a sintetizar un RNA. Hasta ahí todo es claro, ¿cierto? Entonces yo les había dicho, justo en donde está el promotor, o un poquito adelantito del promotor, está el nucleótido 1. ¿Se acuerdan de eso? Pero este es el nucleótido 1 del inicio de la transcripción. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Porque el nucleótido 1 de la transcripción y el nucleótido 1 de la traduc'ción son distintos. Este nucleótido 1 de la transcripción, que estaba en esta posición, es el primer nucleótido que tienen en el extremo 5' del RNA mensajero. Si estamos hablando de un RNA mensajero eucarionte, aquí se va a pegar el cabo. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de un procarionte, no importa. Dentro de la secuencia, va a haber un codón, ahorita vamos a ver qué es un codón, o un sitio más bien, dentro del RNA, que marca, aquí es donde vamos a iniciar la traducción. Lo que quiero que tengan claro hasta ahorita es que el nucleótido 1 del inicio de la traducción y el nucleótido 1 del inicio de la transcripción no son el mismo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de procesos distintos. Va a haber, por supuesto, una secuencia dentro de estos nucleótidos que marcan hasta dónde hay que traducir, y tampoco está hasta el final del RNA. Siempre hay un par de secuencias a las que se les denomina secuencias UTR. En este caso es la secuencia 5' UTR y esta es la secuencia 3' UTR. El 5' viene por la orientación del RNA, el 3' viene por la misma razón. ¿Ok? La parte que dice UTR es una abreviatura de esto, Untranslated Region. O sea, esta región que está aquí y esta región que está acá son regiones que no se traducen. Pero son importantes porque en este extremo, la secuencia de nucleótidos que está antes del sitio de inicio de la traducción sirven en procariontes para que este RNA pueda unirse al ribosoma. De hecho, si me regreso al ejemplo que les estaba dando antes, a la caricatura del ribosoma, aquí hay una parte que dice RNA binding site. O sea, hay una secuencia aquí en el RNA, porque acuérdense que la mayor parte de esta parte es RNA, que reconoce el inicio del RNA mensajero. Y lo reconoce gracias a que puede formar puentes de hidrógeno con una secuencia que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ya estoy diciéndoles más o menos, o ya deberían de haber deducido de dónde a dónde se lee una molécula de RNA. Se tiene que leer del extremo 5' al extremo 3'. ¿Ok? Ahora, una pregunta que se hicieron al inicio cuando estaban tratando de descifrar el código genético y de cómo el DNA podía funcionar como reservorio de la información para hacer una proteína en particular, es ¿cuál es la equivalencia entre bases o entre nucleótidos y aminoácidos? Y entonces la pregunta es, ¿cuántos nucleótidos tengo que leer para decir estos nucleótidos o este conjunto de nucleótidos equivalen a un aminoácido determinado? La respuesta se puede sacar simplemente por lógica. Si yo considerara que cada nucleótido equivaldría a un aminoácido, como solamente tengo 4 nucleótidos en el RNA, solamente podrían codificar para 4 aminoácidos. Un nucleótido para cada aminoácido. ¿De acuerdo? Eso biológicamente no es posible o no es funcional, porque tenemos 20 aminoácidos distintos. Y si los ácidos nucleicos solo pueden codificar o solo tienen 4 bases, no se puede tener una equivalencia 1 a 1. Ok, la segunda opción sería, bueno, entonces de 2 en 2. Pero si hacemos o tratamos de definir cuál es el máximo de combinaciones posibles que puedo tener utilizando solo 4 nucleótidos como base de mi sistema de comunicación, solamente puedo codificar para 16 aminoácidos, que sigue estando por debajo de los aminoácidos que vemos en las proteínas, que son 20. Entonces, la respuesta lógica es
3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos equivalen a un aminoácido. De hecho, el número de combinaciones distintas que se puede hacer de 3 nucleótidos en 3 nucleótidos es 64 combinaciones distintas. Sin embargo, esas 64 combinaciones distintas únicamente codifican para 20 aminoácidos. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Aquí está el resumen. Se requiere que un conjunto de al menos 3 nucleótidos codifiquen para cada aminoácido. De otro modo, o sea, este y este, las distintas combinaciones posibles en la secuencia de nucleótidos no son suficientes para codificar los 20 aminoácidos que conocemos que tienen las proteínas. Y aquí les voy a introducir, les voy a mencionar una nueva término, que es este. Cada uno de los tripletes de nucleótidos que codifican para un aminoácido es lo que llamamos un codón. Y estamos hablando del RNA mensajero. ¿Ok? Entonces, cada triplete o cada 3 nucleótidos que están presentes en un RNA mensajero son un codón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? Sí, profe. No un triplete, bueno, es que yo encontré que un triplete sería la unión de un codón y un anticodón. No. Esa es precisamente una interacción codón-anticodón. El puro triplete es un codón. Ok. Y el triplete de nucleótidos que lo pueden leer, que se encuentran en el tRNA de transferencia, digo, en el RNA de transferencia, ese es un anticodón. ¿Sí? Ahora, existen 2 posibilidades para leer tripletes. Una es que digan, bueno, si yo considero que estos 3 nucleótidos están formando un codón, los tengo que dejar de lado para empezar a definir el siguiente codón. Y entonces, este es el siguiente codón. Y entonces, este es el siguiente codón. Esta manera de leer se llama no sobrelapado. ¿Por qué menciono esto? Porque existe una posibilidad más. Que yo diga, si este es un codón y requiero 3 nucleótidos para formar el codón, yo podría recorrerme solo una posición y entonces formar el siguiente codón con estos 3 nucleótidos. Y luego podría moverme una posición y formar el siguiente codón con estos 3 nucleótidos. Una más, estos 3 nucleótidos. ¿Se fijan cuál es la diferencia? Este es no sobrelapado, este es sobrelapado. Biológicamente ocurre este. O sea, una vez que definí que estos 3 nucleótidos forman parte de este codón, son parte de ese codón y punto. Si quiero ver cuál es el siguiente codón, tengo que dejar estos 3 tranquilos. Y entonces, estos serían los siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje que está en el RNA mensajero se lee en tripletes de nucleótidos o codones. Estos codones no se sobrelapan. Y codifican para los 20 nucleótidos, para los 20 aminoácidos que conocemos. Esto es estándar. Son aminoácidos. Con tripletes no sobrelapados se obtiene mayor libertad en la secuencia de aminoácidos. Ahora, viene la pregunta, ¿qué codón equivale a qué aminoácido? Obviamente esto fue una carrera hace unos 50 años para determinar o romper el código genético. O sea, identificar qué codón corresponde a qué aminoácido. Es un paso gigante en la historia de la ciencia. De hecho, las personas que lo descubrieron se merecieron un premio Nobel por haberlo descubierto. Y lo descubrieron experimentalmente. El ejemplo que siempre viene es el primer experimento que hicieron para esto. Y lo hizo este investigador que está señalado ahí, que se apellida Nirenberg. Entonces lo que hizo fue muy simple. Hizo 20 combinaciones, o más bien, preparó 20 tubos de ensayo. En cada uno de esos tubos de ensayo tendría esto, un extracto bacteriano, ATP y GTP. ¿Ok? Él ya sabía que alguna sustancia que estaba dentro de las bacterias podía sintetizar proteínas. Ustedes ahora ya saben que eso que está sintetizando proteínas son los ribosomas. Entonces, básicamente, el tener el extracto bacteriano significa que dentro de ese extracto tenía ribosomas, tenía RNAs de transferencia y ya. Y luego adicionó ATP y GTP, porque ya les había dicho, la mayor parte de la síntesis de proteínas requiere
una increíble cantidad de energía en forma de ATP y GTP. Y luego a cada uno de estos les puso los 20 aminoácidos aquí mezclados, o sea, están presentes en la mezcla. Y a cada uno de los tubos le adicionó una sola cadena de RNA. Y para asegurarse de saber cuál era la secuencia de esa molécula de RNA, lo que hizo fue un polirribonucleótido que tenía la misma base repetida una y otra vez. La primera que utilizó fue un polímero de nucleótidos que solo tenía uridinas, desde el extremo 5' hasta el extremo 3'. Ahora, este pero de aquí es muy importante. Les digo, cada uno de estos tubos tiene los 20 aminoácidos, pero hay un truco. Uno de esos 20 aminoácidos es radioactivo, ¿de acuerdo? Lo cual hace fácil que puedan leer o que puedan detectarlo. Y utilizan un aminoácido radioactivo distinto en cada uno de los tubos. ¿Sí? Si yo pongo toda la maquinaria que se requiere para hacer una proteína y le pongo un RNA que tiene una composición conocida, aquí no me importa cuál de ellos agarre como si fuera un codón, todos los codones van a ser U. Y entonces, si cada codón codifica para un aminoácido en particular, en alguno de estos tubos voy a obtener un péptido que solo tenga el aminoácido radioactivo que corresponde a este codón de UU. Entonces, pones la reacción, luego centrifuga las muestras y ve en cuál de los tubos, de los 20 tubos, aquí solo le estoy poniendo alguno, encuentra que hay una marca radioactiva al final. O sea, que se sintetizó un péptido que es radioactivo. Y lo encontró aquí. Entonces, la conclusión de este experimento fue: el codón UU codifica para fenilalanina. ¿Se fijan? Es un experimento bastante simple, muy bien pensado. No fue un experimento... O sea, es un experimento simple conceptualmente, no fue fácil de hacerlo. Pero esto aparte de que te permitió saber, o de que les permitió saber, que el codón UU codifica para fenilalanina, establece un método para ir descifrando todos los demás. Entonces, ¿cuál creen que es el paso siguiente? En vez de meter un polirribonucleótido que solo tenga U's, utilizo los otros. Uno que solo tenga A's o uno que solo tenga C's. Y eso es precisamente lo que hizo. Entonces, si tenía el extracto bacteriano y ponía un polirribonucleótido cuyos codones todos eran el mismo, obtenía un polipéptido que tenían todos el mismo aminoácido. Este codón codifica para fenilalanina. Este codón codifica para lisina. Este codón codifica para prolina. Y entonces, a partir de allí, empiezas a hacer combinaciones conocidas de distintos nucleótidos y fue descifrando cada uno de los codones para qué aminoácido codificaban. Y al final llegaron, bueno, no, ellos no llegaron, pero ahora la tabla que conocemos como la tabla del código genético universal es esta. Si ustedes se fijan, hay 64 combinaciones distintas. Aquí hay la posición del primer nucleótido del codón, el segundo nucleótido del codón, y este es el tercer nucleótido del codón. ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene una equivalencia en aminoácidos. Este UU codifica para fenilalanina. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Sí? Ok. ¿Para qué codifica el codón GCU? No veo el chat, así que tienen que hablar. ¿Para la nina? Para la nina. ¿Sí? GCU. Si ustedes quieren saber cuál es la equivalencia entre un codón y un aminoácido, lo que tienen que hacer es, ok, tengo un codón determinado. Supongamos CGA. Entonces, como la primera es C, la busco en esta columna. C. Como la segunda es G, la busco en esta columna. G. Y una vez que estoy ubicado ahí, busco el tercer codón. Digo, el tercer nucleótido, que sería A, y entonces en este caso es CGA arginina. ¿De acuerdo? Esa solo es una tabla para nosotros. Obviamente, biológicamente pasa de otra manera. Ahora, hay un problema más aquí, que es definir el marco de lectura. Y les voy a explicar el problema con esta secuencia. La pregunta es, ¿dónde comenzamos a leer?
o dónde establecemos el marco de lectura. Y el punto es, ¿cómo determino que este es un codón? O que este es un codón, o que este es un codón. Y ahí, cada secuencia de RNA, si suponemos que esta es una secuencia de RNA, donde aquí está el 5' y aquí está el 3', tiene 3 posibles marcos de lectura, dependiendo de con cuál nucleótido empecemos. Entonces yo digo, este es el nucleótido 1 del primer codón, tendría que dividir esa secuencia de esta manera. ¿De acuerdo? C, U, G sería mi primer codón. C, U sería mi segundo codón. U, G, U sería mi tercer codón. Y de esta manera estoy estableciendo lo que llamamos un marco de lectura. O sea, un orden en el que se van a leer los nucleótidos. ¿Por qué es importante? Porque si yo utilizo la tabla del código genético para traducir cada uno de estos codones, obtendría esa secuencia de aminoácidos. Este codifica para leucina, leucina, cisteína, cisteína, y este es un codón de stop, que indica que aquí termina la traducción. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo digo, este en realidad no forma parte del primer codón. El nucleótido 1 del primer codón es esta U. Y entonces eso cambia el marco de lectura, porque ahora los codones que se forman son esos. El primer codón sería UGC, que es este. El segundo codón sería UUU, que es este. El tercer codón sería GUU, que es este. ¿Sí? Y si yo traduzco esto a aminoácidos, la secuencia que me queda es esa, que es un péptido totalmente diferente al primero. ¿Se fijan? Obviamente podría recorrer un nucleótido más y decir, este es el nucleótido 1. Y entonces el primer codón es esto. Y a partir de aquí los leo no sobrelapados. Este sería el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto, este sería el quinto. Y entonces tendría esos codones que están allí, y si los traduzco, tendría ese polipéptido. ¿Ya se fijaron cuál es el problema? A partir de la misma secuencia de RNA, yo la puedo leer de 3 maneras distintas. Tiene 3 marcos de lectura distintos. Y podría llegar a traducir 3 proteínas distintas. Entonces tiene que haber una manera de evitar eso. Una manera de hacer que definas cuál es el inicio de la traducción. Que digas, este nucleótido y este codón es el que va a empezar la traducción. Y a partir de aquí, defino cuáles son todos los demás codones. ¿Sí? De esa manera, eliminas esta ambigüedad que estás viendo, que les estoy mostrando acá. Entonces, esta diapositiva es lo que les estoy diciendo. Cada RNA mensajero tiene 3 posibles marcos de lectura, dependiendo de cuál diga yo que es el primer codón. Sin embargo, existe un codón en específico que indica el inicio de la secuencia y es la que establece el marco de lectura. Ese codón específico es este, AUG, que codifica para metionina. Entonces, si yo me regresara acá, lo primero que tendría que hacer sería buscar en esta secuencia donde encuentro un AUG. Y aquí está. En realidad, quien les va a decir cuál es el marco de lectura, cuál es el orden en que hay que leer, es estos 3 nucleótidos. Este es el primer nucleótido de la traducción en este caso. Y entonces el primer aminoácido que pegaría sería metionina, y a partir de aquí, todos los demás se leen de 3 en 3 y eliminas la ambigüedad. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Y La eso siguiente en qué cosa, nos ayuda? O ¿en sea, qué nos nada más ayuda? eliminar eso, ¿Cómo? nada más eliminar esos errores. No. El truco, de hecho, el sentido de la vida es que un gen codifica para una proteína que tiene aminoácidos en cierto orden determinado. Si tú no determinas y pones una restricción o una serie de reglas para decir cómo tienes que leer el RNA, un RNA te podría dar 6 posibles distintas proteínas, porque podrías leerlas de 5 a 3
considerando 3 marcos de lectura distintos, o de 3 a 5, considerando 3 marcos de lectura distintos. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es cuál es la serie de reglas biológicas que el ribosoma necesita seguir. Tiene que leerlo de 5 a 3, primero. Y entonces, de 5 a 3, solo hay 3 marcos de lectura posibles. Y una vez que es eso, tengo que escoger cuál es el marco de lectura correcto. Y el marco de lectura correcto lo determina este primer codón. Donde yo encuentre que hay una auge enseguida del sitio de unión al ribosoma, me indica este es el primer codón y todos los demás se leen con respecto a este. ¿De acuerdo? ¿En qué nos ayuda? Si yo te dijera, esta es la cadena de RNA y léela como quieras y sintetiza la proteína que quieras, podrías obtener cualquiera de estas 3. Si, por ejemplo, esta proteína es absolutamente vital para algo, el hecho de que tú no lo estés leyendo en el marco de lectura correcto implica que no vas a obtener esa proteína que es totalmente vital para ti. ¿Sí? Ok. ¿Y los de atrás qué les pasa? Me hicieron una pregunta sobre eso. Los de atrás, ¿qué les pasa? ¿Te acuerdas lo que les había dicho yo aquí? Este auge es lo que está marcando cuál es el inicio de la cadena de RNA que voy a traducir. Lo que está detrás de él es a lo que le llamamos la región no traducida. Y lo que les había dicho que sirve para que el ribosoma reconozca esta región y el RNA mensajero pueda interaccionar o unirse con el ribosoma. Es una secuencia de unión. ¿Me entiendes? Ok. Ok. Bien. Ahora, la molécula que le... ¿Cuáles son o qué codón corresponde con qué aminoácido? Les había dicho que es el RNA de transferencia. Y ya lo vieron en una diapositiva anterior. Esto que les había mostrado en las diapositivas anteriores, sobre todo, más bien en videos anteriores, es un RNA de transferencia ya maduro. ¿Cómo sé que está maduro? Porque ya tiene todos estos cambios. ¿Se acuerdan que les había yo dicho? Que necesitaban modificarse una serie de bases a lo largo de la secuencia y que se le necesitaban añadir estos 3 nucleótidos aquí, que son lo que le llaman o el sitio donde se va a unir el aminoácido correspondiente. El aminoácido que se une aquí depende totalmente de cuál es la secuencia del anticodón. O sea, de la secuencia de RNA de transferencia que va a leer el RNA mensajero. Esto que estoy mostrando aquí es la representación tridimensional de esto. Aquí lo veríamos en 2D y la idea es que ustedes vean dónde se están formando puentes de hidrógeno entre la misma cadena de RNA y esta es para que vean cómo queda al final. ¿Sale? ¿Cómo haces para leer un codón? Por puentes de hidrógeno, como siempre. Siempre que estamos hablando de procesos biológicos que involucran un ácido nucleico, la manera más exacta de poder reconocer una secuencia de nucleótidos es con otra secuencia de nucleótidos que sea complementaria a ella. Entonces, si nosotros tenemos un codón, por lo general el RNA de transferencia que puede leerlo tiene un anticodón que es complementario a la secuencia del codón. Fíjense que siempre está complementario. A con U con A, C con G. ¿De acuerdo? Y no solo eso, fíjense que las moléculas de ácidos nucleicos están siendo antiparalelas también. O sea, el RNA está de 5' a 3', y si se fijan el anticodón que está interaccionando con él, viene de 5' a 3'. ¿Sí? Entonces, esto es un método estándar de reconocer una secuencia de nucleótidos. Ahora, una cosa que les menciono aquí es el tRNA que va a reconocer o que lee un codón en el RNA mensajero tiene que estar activado. Estar activado significa, en el último nucleótido que está aquí, que es un adenilato, si nosotros nos acercamos mucho a esta región, vamos a encontrar que es esta. ¿De acuerdo? Aquí está el enlace fosfodiéster, aquí está su azúcar de 5 carbonos, aquí está la adenina, que hace que esto sea un adenilato. En el extremo 3' de esta última adenina, tiene que estar pegado el aminoácido.
Esto es un grupo aminoácido. Aquí está el carbono quiral, aquí está el carboxilo, aquí está la amina. ¿De acuerdo? Entonces, el tRNA que lee los codones es un tRNA activado, que viene pegado con su aminoácido correspondiente. Ahí lo tienen. Ahora, vamos a estudiar un poquito más el código genético universal. Esta es la tabla que les mostré del código genético universal y tiene ciertas características. La primera es, ¿se acuerdan que hay 64 posibles combinaciones? Que son todas las que están aquí. Pero hay 20 aminoácidos nada más. ¿Qué significa eso? Pongan atención aquí. Se fijan que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaciones de nucleótidos, o sea, 6 codones, que codifican para exactamente el mismo aminoácido. ¿Ya vieron? Eso, el hecho de que varios codones codifiquen para el mismo aminoácido, es por lo que se dice que el código genético es degenerado o redundante. ¿Sí? Sí. Aquí hay una tabla en la que lo que les muestro es cuál es el número de codones para cada uno de los aminoácidos. Como pueden ver, estos que están aquí, serina, leucina y arginina, existen 6 codones que pueden codificar para ese aminoácido. Todos estos, valina, trionina, prolina, glicina y alanina, tienen 4 codones que codifican para ese aminoácido. 3, todos estos tienen 2, y hay un par de ellos que codifican solo para un aminoácido. Este, que es el de metionina. ¿Cuál es el codón de metionina? AUG. AUG. Este. ¿Ok? Un solo codón codifica para metionina. Y eso hace sentido porque aparte ese codón es precisamente el codón de inicio de la traducción. Hay otro más que solo tiene uno, que es este, que codifica para triptófano. Ok. Segundo, hay 64 codones distintos, o sea, 64 combinaciones distintas. Pero el promedio de tRNAs en una célula procariote es solo 32, máximo 40. ¿Ok? Sin embargo, se pueden utilizar todos los codones para la síntesis de proteínas. Y la respuesta a esto, o la respuesta a cómo es que esto sucede, es porque un mismo tRNA puede reconocer a más de un codón. Y la respuesta radica en esto que está aquí arriba. Fíjense, muchos de estos, ¿cómo se dice? Codones que codifican para el mismo aminoácido, por ejemplo, en este caso el de prolina, ya se fijaron que son prácticamente iguales, excepto en el último nucleótido del codón. O sea, todos, por ejemplo, en los dos, estos 4 codones, las 2 primeras posiciones tienen C y C, no importa cuál de los dos estemos leyendo. Y la única diferencia radica en este nucleótido. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí para trionina. Estas 2 bases, las 2 primeras del codón, son exactamente iguales y estas son distintas. Haciéndole ciertas modificaciones a los tRNAs, podemos hacer que el mismo tRNA pueda reconocer 2 codones distintos. O sea, engañamos un poquito el sistema de apareamiento de Watson. Esta es la imagen que ya les había yo mostrado antes, en donde estamos leyendo un RNA, aquí está el codón, y un tRNA lee el anticodón. Si yo lo trato de hacer más claro y estiro esta molécula, me quedaría una cosa como esta. Aquí está el 5' y aquí está el 3' del tRNA, y este es el codón, y este es el anticodón. ¿Sí? Quien determina la especificidad del codón, o sea, para qué aminoácido está codificando, o quien tiene más injerencia en para qué aminoácido está codificando un codón, son los 2 primeros nucleótidos del codón. Y pueden tener cierta variabilidad en el tercer codón. Y de hecho, algunos de ellos algunos de los nucleótidos que están en la posición 1 del anticodón, pueden reconocer más de una base en el codón. Y así hacen para reconocer el mismo tRNA varios codones. Por ejemplo, si la posición, el nucleótido que está en posición 1 en el anticodón es una guanina, esa guanina usualmente forma puentes de hidrógeno con una citosina. Pero en el caso de la traducción,
esta guanina también puede formar puentes de hidrógeno con una uridina. Entonces, este tRNA en realidad podría reconocer dos codones, AUC y AUU. ¿De acuerdo? Por esta característica que está aquí. Cuando en la posición 1 del anticodón tienen C o A, ahí está cerrado. Ese tRNA solo va a poder reconocer un codón, porque C solo puede interaccionar con G y A solo puede interaccionar con I, punto. Pero tiene cierto grado de libertad si el nucleótido que está en la posición 1 es una uridina, o más aún, si es una inosina. La inosina es un nucleótido que está modificado, que puede formar puentes de hidrógeno con cualquiera de estos. Entonces, si por ejemplo aquí la secuencia del anticodón fuera I, A, U, podría reconocer A, U, A, U o A, U, C. Y un mismo tRNA sería capaz de reconocer 3 codones distintos. ¿Sí? A esa hipótesis le llaman, o a esta característica de que puedes tener ciertas libertades en la base de 3 del codón, le llaman la hipótesis del bamboleo, del buble, que es lo que está descrito aquí. Y la respuesta, la respuesta por lo cual ocurre esto es por la capacidad que tienen ciertas bases de formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, cuando estamos hablando de guanina, ustedes ya saben que guanina forma 3 puentes de hidrógeno con citosina. Y eso es un hecho. Sin embargo, si ustedes ven las estructuras, ahí está. Esto es una guanina, esto es un uracilo. ¿De acuerdo? Y en este caso, la guanina, en el anticodón, puede formar puentes de hidrógeno con un uracilo y por lo tanto la guanina puede reconocer 2 codones. Si tienes guanina, perdón, en la última posición, en la primera posición del codón, puede reconocer 2 nucleótidos distintos al final. Y lo mismo pasa con inosina. Esta es la inosina. La inosina es muy similar a la adenina, pero puede formar puentes de hidrógeno con citosina, con uracilo y con adenina. Entonces, un anticodón que en la primera posición tiene inosina puede reconocer 3 codones distintos. ¿Se fijan? Hay restricción muy fuerte en el apareamiento de bases en los 2 primeros nucleótidos del codón, pero hay más libertad en el tercer nucleótido del codón. Aquí puede ser una U, puede ser una C o puede ser un A, y el mismo tRNA podría reconocer a cualquiera de los 3 por esto. Entonces, las características del código genético son: varios codones codifican para el mismo aminoácido, la especificidad del codón está dada por los 2 primeros nucleótidos, pero tienen mayor flexibilidad en el tercer nucleótido. Y finalmente, algunos aminoácidos están codificados solo por un codón, es el caso de metionina y es el caso de triptófano. Y la última, en el código genético universal hay 4 codones especiales, que son los codones que están pintados allí. Este codón es especial porque es el que inicia la síntesis de proteínas. ¿Sí? Cuando empiezan a leer el RNA mensajero de 5' a 3' y encuentran AUG, esto les dice, este es el primer codón, y a partir de aquí todos se van a leer en este marco de lectura. Y la lectura continúa a lo largo del RNA mensajero hasta que llegas a alguno de los 3 codones especiales que determinan el paro de la traducción, que es este o este. ¿Sí? Entonces aquí lo que les digo es, en el código genético universal hay 4 codones especiales, un codón de inicio y 3 codones de paro. Y ya, eso es todo. Les voy a mandar un video con lo que sigue, que dice donde vamos a ver lo de las etapas de la traducción. Como han visto en videos anteriores, o más bien en procesos que hemos visto anteriormente, siempre dividimos el proceso en 3 partes, que es iniciación, elongación y terminación. O sea, cómo inicia la traducción, cómo se lleva a cabo la elongación de la cadena polipeptídica y cómo llegamos al final y decimos hasta aquí se acabó. Sin embargo, en el caso de la traducción hay 2 etapas extras. La primera es esta, activación de los tRNAs con el aminoácido correspondiente. Y la última es esta,
Una vez que sintetizaste el polipéptido, necesitas hacerle modificaciones posttraduccionales para que la proteína sea funcional. Y eso se los mando en los videos que les voy a compartir después.